bueno que estén allí. Vamos a prepararnos, hermanos, ya estamos preparados, dispuestos, con toda la atención, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude con la palabra que nos ha permitido para hoy. Estamos mirando el libro de Apocalipsis y este ya es el mensaje número 27. Miren cómo vamos avanzando de este libro precioso. Bueno, estamos ubicados en Apocalipsis capítulo 14. Y ahí comenzamos a ver, hermanos, lo que tiene que ver. Habíamos visto obviamente capítulo 12, 13, que tiene que ver con, sobre todo el capítulo 13, cómo aparecía el dragón, que dice que venía del abismo. Luego veíamos las dos bestias, que se identifican como el anticristo, y la primera y la segunda como el falso profeta. Comenzamos a ver el capítulo 14, donde veíamos nosotros el triunfo de la iglesia, hermanos, los 144,000 que la Biblia registra que son aquellos que siguen el santo evangelio de Jesucristo y que siguen los mandamientos del Señor. Y esto es bien interesante, hermanos, porque entonces después de que presenta esa victoria, ese triunfo de la iglesia en el cielo, prácticamente podemos decirlo de esa manera, ahora vamos a ver la situación crítica para aquellos que no son creyentes, para aquellos que son impíos. Veamos entonces nosotros allí hace 8 días ángeles con sus respectivos mensajes de juicio que venían. Pero continúa todavía, hermanos, y ahora, aunque veíamos cruel esto hace 8 días, ahora ya es el punto final. El tema de hoy es la hora de la siega. La hora de la siega, capítulo 14, del 14 al 20, o podríamos llamarlo el juicio al final de la historia. El juicio de Dios al final de la historia. Yo voy a leer otra vez para que tengamos fresco acá esta parte, capítulo 14, del 14 al 20. Dice que miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una voz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda o afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Bueno, los que estuvieron conmigo en la clase, obviamente ya tienen mayor entendimiento de lo que vamos a hablar ahora. Pero este es el día, hermanos, describiendo el día del juicio. Pero vamos a decir el día también de la segunda venida de Cristo, porque esto ocurrirá cuando el Señor venga por segunda vez. Él viene a traer este juicio, y podemos ver cómo se vendimia aquí la tierra. Y en lo que leímos, si usted lo alcanzó a notar, hay dos vendimiadores, digámoslo de esa manera. Hay dos tipos de cosecha. Jesús por un lado está vendimiando o cosechando, pero también hay un ángel y otro ángel que le ayuda también a cosechar. Algunos dividen entre la iglesia cristiana o el pueblo de Dios y los impíos. Otros dicen que es una sola cosecha, pero bueno, yo voy a guiarme, hermanos, por el pasaje como tal. Así que el tema es la hora de la siega, y yo tengo 3 puntos en esta mañana. Primero, el Hijo del Hombre listo para cegar la tierra.
luego al Hijo del Hombre se le informa que ya es el tiempo de cegar, y luego los ángeles ayudan con la siega al Hijo del Hombre. Eso es lo que, en esos tres puntos se dividió este pasaje. Vamos entonces con lo primero, el Hijo del Hombre listo para cegar la tierra. Versículo 14. Dice, miré. Recuerden que Juan viene mirando, Juan viene observando. No sé si es la sexta o la séptima vez que dice en estos últimos capítulos, miré. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda o una hoz afilada. Todos entendemos que es Jesucristo, ¿no? O alguno pensará diferente. Claramente vemos que es una descripción de Jesucristo. Aquí vemos entonces a Jesucristo, hermanos, en 4 características que se las paso a leer ahora en los textos. La primera característica es que Jesucristo vendrá en una nube. Dice, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Jesucristo. Pero aquí la primera característica es que Él va a venir en una nube. Pero esta nube tiene un color. Dice que la nube es blanca. Realmente esa mención del color no se da en otras partes. Se habla de que Él viene en una nube, pero aquí dice que una nube blanca, lo que indica la santidad, el carácter del que viene es puro, es santo. Dice que viene en una nube blanca. También cuando habla de que Él viene en una nube, la sola expresión nube implica juicio. Él viene a juzgar la tierra. Lo otro que vemos aquí es que dice que Jesucristo se presenta como el Hijo del Hombre. En esa nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, como lo vamos a ver ahora, una expresión de Daniel. Y siempre que se habla del Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo. Así que es muy claro. Lo tercero, Jesucristo tiene una corona de oro. Dice acá que tenía en la cabeza una corona de oro. Ya lo hemos visto en otros pasajes, no voy a ir a ellos. Pero la corona de oro implica que Él es rey. Pero Él es cualquier rey, Él es el Rey de Reyes. Ese es Jesucristo. Y lo último que vemos aquí, la última característica, es que Jesucristo en su segunda venida viene a cegar la tierra. Viene a cegar la tierra. De hecho dice, y en la mano una hoz aguda. Es que ahora voy a leer de la mano derecha, pero bueno. Y en la mano una hoz aguda. La hoz aquí, hermanos, no sé si usted más o menos tiene la idea, pero ella es especie de, digamos, de espada o machete, como usted quiera, pero que va y termina así, al final como redondo. Era para coger una especie de garabato. Para cegar, y lo usaban para cegar el trigo, para cegar en este caso pues también los viñedos, todo eso. Ok. La Biblia entonces nos habla, y eso es lo que yo quiero mostrar ahora, esas 4 características. Dice que Jesucristo vendrá en una nube, Jesucristo es el Hijo del Hombre, Jesucristo trae una corona de oro como rey, Jesucristo viene a redimir la tierra. Entonces vamos a mirar los textos que apoyan esas verdades. En Daniel 7:13, dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Daniel lo dice, en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí está. Y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, esa referencia que viene en una nube, entonces, y como hijo de hombre, obviamente sacado de Daniel 7. Pero en Lucas 21:27 también Jesús habló de eso. Lucas 21:27 leemos así. Entonces dice él, verán al Hijo del Hombre, ahí está la expresión, verán al Hijo del Hombre, trae la misma expresión, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la segunda venida, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Así que esto es profético, es decir, ya se había escrito. Pero ahora vamos a mirar por qué Él viene y está listo para vendimiar, o está listo para cosechar. La hoz que se le ha entregado afilada está lista para cosechar, y vamos a tratar de ver esa cosecha, hermanos, y en este caso vamos a pensar en el trigo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. ¿Qué es lo que Él va a hacer en su segunda venida? Vamos a mirar la parábola de la
la cizaña, del trigo y la cizaña, que nos va a ayudar, porque precisamente esto es lo que se va a comenzar a dar. En Mateo capítulo 13, versículo 24, yo leo lo siguiente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, note, el reino de los cielos es semejante o es parecido ¿a qué? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a pensar solamente, un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, dice que vino su enemigo. Hay un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Luego dice, y cuando salió la tierra dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. ¿Por qué? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Porque, sobre todo si está comenzando, dice que en el inicio la cizaña y el trigo son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que al final, aunque es muy parecida a la cizaña, al final la cizaña no da fruto. En cambio el trigo sí da fruto. Entonces ya los segadores sabían y lo dejaban crecer y al final, usted es trigo, venga para acá, usted es cizaña porque ¿dónde está el fruto? Luego, bueno, esa es la razón por la cual no la podían arrancar. Dice, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahí es donde yo quería llegar. Jesús dijo, dejen que crezca la cizaña y el trigo hasta la siega. Y en Apocalipsis 14 ya es el día de la siega. Y al tiempo de la siega, que ya es, yo diré a los segadores, por eso hay ángeles ahí. ¿Ven? Por eso estamos viendo en Apocalipsis 14 que hay 2 ángeles ahí que le ayudan. El día de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿qué es esto, hermanos? No interpretemos nosotros, Jesús ya interpretó esa parábola. Vamos a la interpretación. Mateo capítulo 13, versículo 36. Y esa es la interpretación que Jesús da. Mateo 13, 36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, mire, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que viene en la nube? El Hijo del Hombre. ¿Qué ha hecho él? Ha sembrado buena semilla. Ahora vamos, ¿qué es eso de buena semilla? Uy, el Señor tiene un cultivo. Él siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre. Ahora, el campo es el mundo, no es la iglesia. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ya entendemos que es la buena semilla. Así que el Hijo del Hombre sembró buena semilla, que son los hijos del reino, es decir, eres tú y soy yo. Es la iglesia, fue sembrada ¿dónde? En el campo. ¿Y el campo qué es? El mundo. Así que tú y yo fuimos sembrados en el mundo. La iglesia está sembrada en el mundo. Y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña son los incrédulos entonces. La cizaña son los impíos. Es lo que Jesús está diciendo. El enemigo que la sembró es el diablo. Por eso se llaman hijos del diablo. Porque Satanás es el único padre de los inconversos. La siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo. O sea que ya en Apocalipsis 14 estamos viendo el fin del siglo. Porque ya llegó el día de la siega. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ya dijimos por eso le van a ayudar. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahí Jesús está hablando que así va a ser el final. Y en Apocalipsis 14 estamos ahí. Dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A ver, explico. Recogerán de su reino. ¿Cómo así? No está diciendo de la iglesia. Está diciendo recogerá del campo que es el mundo. ¿Y por qué dice de su reino? Porque, hermanos, Jesucristo es el rey y Él es el que reina en el mundo de los impíos. Si bien es cierto que Satanás tiene cierto poder y los demonios, pero por encima de ellos está Jesucristo como rey. Él es
el que está reinando. Así que Él dice, por ahora yo estoy reinando en el mundo. Ahí tengo mi pueblo, pero en ese mundo en donde yo reino, hay impíos que tienen que ser arrancados, que tienen que ser cegados. Para que entendamos el lenguaje que va manejando Apocalipsis 14, hay que cegar la tierra. Ahí es donde el Señor está cegando. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Jesús lo profetizó. Así que esto es lo que va a pasar. También Juan el Bautista en Mateo 3, 12 al 10 lo dijo. Mateo 3, 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Similar a lo que hemos visto. Luego dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí hay dos bautismos, no es uno solo. Hoy la mayoría de la gente cree que ahí está hablando el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces la gente dice, bautízame con fuego. No. Hay dos bautismos. Él lo bautizará en Espíritu Santo a los creyentes y en fuego a los inconversos. ¿Por qué? Porque el texto sigue diciendo, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Es como una pala. La tiene en la mano para aventar el trigo para arriba. Y limpiará su era. Cuando tire el trigo para arriba con el aventador, recogerá su trigo en el granero. Ese bautismo con Espíritu Santo. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese bautismo con fuego. Así que Apocalipsis 14 nos está hablando del día de la gran cosecha mundial que el Señor va a hacer, de la vendimia, donde va a coger a todos los inconversos y los va a bautizar con fuego. La ira de Dios, hermano, eso solamente nos habla de la ira de Dios. Ya está listo. Ya el Señor está listo. Punto número 2. Ahora al Hijo del Hombre ahora se le informa que ya es la hora de cegar. Versículo 15 y 16. Apocalipsis 14, versículo 15 y 16. Aquí vemos que el Hijo del Hombre, hermanos, es informado del tiempo porque Él no lo sabía. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es decir, este ángel que sale del templo ahora, de la presencia de Dios, él va a hablar con el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Dice que él clama a gran voz al que estaba sentado sobre el trono. ¿Y qué es lo que le dice? Mete tu voz. Va a vendimiar, va a cegar. Mete tu voz y ciega. Se le da la orden para que ciegue. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. La hora de cegar ha llegado, el tiempo del fin ha llegado. ¿Y por qué? Pues la mies de la tierra, entonces la cosecha ya está madura, es decir, llegó a su punto. Es decir, y usted que ha oído de cosecha, si sabe algo, usted sabe que hay que cosechar el día que es. Usted no puede cosechar ni temprano, lo coge verde, no sirve. Vean, algunos productos se pueden coger verdes y madurar después, pero otros no. Y tampoco puede coger demasiado tarde porque se pudre. Tiene que ser. Así que lo que le está diciendo, este ángel lo que le está diciendo es a Jesucristo, enviado desde la presencia de Dios, le dice al Señor Jesucristo, mira, mete tu voz y ciega. Ya se le dio la orden, ciega. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Muchos preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Acaso Él no es Dios? ¿Acaso Él no sabe? No. Jesús lo dijo. Déjeme, yo le leo Mateo 24, 36 al 39. En Mateo 24, 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe.
ni aun los ángeles. Por eso a los ángeles se les tiene que ordenar. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe el día del fin? Solo mi Padre. Nadie sabe. La hora del día nadie sabe, solo mi Padre. Es decir, en la economía de Dios, o en los roles que tiene en este caso, y eso es lo que hace que sean diferentes. Dios es uno solo, en tres personas, pero cada persona es diferente y tiene sus roles, y eso es lo que lo hace que sea diferente, que el Padre sabe el día, el Hijo no sabe el día. Por eso se le tiene que informar, y cuando se le informa, listo, él solamente está esperando que se le diga, ya es hora, ya. Y el Señor va a vendimiar entonces. Pero déjenme, yo le leo el contexto, porque yo no puedo dejar Mateo 24:36 solo, porque Jesús lo dijo con un propósito. Lo leo otra vez, Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y escuche, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente de la época antediluviana no entendió lo que hacía Noé. No entendió. Por 120 años Noé comenzó a construir el arca, y cuando la gente le preguntaba ¿qué está haciendo un arca? ¿Por qué? Porque Dios va a enviar un diluvio. Ni siquiera hay nubes. Dios va a enviar un diluvio, y le llamaban el loco y se burlaban de él, y él les predicaba. Dice Pedro, dice Judas, él les predicaba, él fue pregonero de justicia. Mentiroso. Cuando entró los animales de dos en dos al arca, y entró, la gente se burlaba. ¿Y este qué va a hacer? Este mucho loco. Vengan conmigo al arca, arrepiéntase de sus maldades, entren conmigo, porque va a venir un diluvio. Está loco, mijo. O sea, perdimos a Noé y a su familia. Los hijos se dejaron conquistar y las nueras también. Los perdimos. Cuando entraron allá, se cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, apareció una nube pequeñita, y de repente se viene un zambapalo de lluvia. Dice que las cataratas de arriba y las de abajo fueron abiertas, e inundó todo, y murieron todos. Dice aquí, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Estamos en el mismo tiempo. Nosotros somos como Noé, preparando el arca. Y en un sentido el arca es la iglesia. Estamos aquí, hermanos, construyéndola. Pero la gente pasa y nos mira locos. La gente nos dice de todo. Usted les comparte el evangelio y ellos no quieren entender. ¿Cuándo van a entender? Cuando el Señor diga, llegó el día de la hora de cegar. Y el momento que el Señor saque su hoz y venga a cegar, ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Es ahora. Porque ese día va a llegar, va a venir, y la gente estará casándose y dándose en casamiento, preocupado por todo lo terrenal, como en los días de Noé. En Hechos 1:6-7 también nos dice acerca de ese gran día que la gente, muchos falsos profetas se han levantado dando fechas. En Hechos 1:6-7 dice, entonces los que se le habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Eso no es competencia del hombre. Ni siquiera le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire que aquí se le da al Padre. El Padre puso el tiempo. Ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles, ni nadie. Así que no crea ese falso, es un falso profeta que le diga que el Señor va a venir tal día o en tal tiempo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Padre le envía un ángel al Hijo a decirle, ya es hora de cegar. Versículo 16 de Apocalipsis 14 vemos
Como el Hijo del Hombre entonces ciega toda la tierra. Versículo 16, Apocalipsis 14, 16 dice, y él estaba sentado, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El primero que ciega aquí es Jesucristo. No nos dice mucho, pero ya lo que leímos, ya entendemos qué es cegar. Y ahora vamos a ver otros pasajes que nos van a ayudar qué es cegar, pero déjeme, yo me meto juntamente con los ángeles. Muchos eruditos dicen que aquí hay dos ciegas. La primera, verso 16, es la del Hijo, y que él cegó a su pueblo, pero que luego envía a los ángeles para cegar, en este caso a los impíos, porque todos serán cegados. Puede ser que sea el mismo evento narrado de dos maneras, porque yo creo, y lo vamos a ver ahora con otros pasajes, pero déjeme, yo voy a mirar esto de la ciega, porque dice que el Hijo llegó, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz, es decir, el Hijo del Hombre metió su hoz en la tierra, lo estamos viendo, y la tierra fue cegada. Marcos 4:26 nos dice lo siguiente, nos da un dato, ¿por qué la tierra es cegada? Marcos 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando el fruto está maduro, ¿qué va a hacer que el fruto esté maduro? Cuando se convierta el último de los escogidos de Dios. ¿Y qué va a hacer que el fruto esté maduro? Cuando la maldad de este mundo alcance el tope. Entonces uno puede ver dos clases de ciega: la ciega de los creyentes, donde el Señor los va a recoger a su reino, pero la ciega de los impíos, donde el Señor también los va a recoger para juzgarlos y enviarlos al infierno. Esa es la ciega. Y el Señor tiene su voz, porque Él es el que lo va a hacer. Y hay ángeles que tienen su voz, porque también le van a ayudar. Eso me lleva entonces al punto número 3 del mensaje. Y es que los ángeles ayudan con la ciega al Hijo del Hombre. Versículos 17 al 20. Le pedí a Dios que me ayudara a hacer este mensaje lo más sencillo, pero eso va a acabar rápido. Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Versículos, ahí donde habla, los ángeles ayudan con la ciega al Hijo del Hombre, pero versículos 17 y 18, vamos a ver cómo los ángeles traerán a los hombres para el día del juicio, porque llegó la hora. Versículos 17 y 18, Apocalipsis 14. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, otra vez de la presencia de Dios. No, ya dice cuántos ángeles han salido, no importa, son muchos. Y ese ángel dice que teniendo también una hoz aguda, una hoz afilada. Este ángel también tiene una hoz para cegar afilada. Verso 18, y salió del altar otro ángel. Y este ángel tenía poder sobre el fuego. O sea, está listo para enviar fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda o la hoz afilada. Están hablando entre ángeles diciendo, ¿qué le dice? Mete tu hoz aguda, igual que a Jesús. Mete tu hoz aguda o tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora nos hablan de uvas. En Jesús no se especifica mucho, pareciera que trata de grano, de trigo. Pero este ángel sí ya nos habla, y vamos a comenzar a ver algo muy fuerte ahora, porque este ángel dice que él va a meter su hoz, pero él va a vendimiar, si se dice así, los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así que aquí el fruto de la vid que vemos aquí ahora se va a
a comparar como un racimo de uvas que está listo para ser segado, pero son impíos. Son impíos. Ay, Padre Santo. Vamos a ver una semejanza en Mateo 25:31. Leo al 34 nomás, salto al 41 al 46 para no hacer toda esta lectura. Mateo capítulo 25. Y esto es, hermano, lo que va a pasar. Aquí lo vamos a entender mejor. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es lo mismo. Él ya viene en la nube, está sentado en la nube. Entonces, cuando Él venga en su gloria, y otra vez el Hijo del Hombre de referencia a Jesucristo. Y todos sus santos ángeles con Él. Jesús ya sabemos que viene, pero Él trae una hoz en la mano. Y vemos ángeles que vienen con Él, pero también traen una hoz en la mano y traen poder y autoridad. Entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Él venga en la nube, luego va a venir y se va a sentar en su trono de gloria. Y note, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Es interesante que aquí el Señor no dice que va a reunir a Israel por una parte y a las otras naciones por otro lado. Serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahí está Israel. ¿Y qué va a hacer? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo va a reunir a todos, pero va a hacer un apartamiento. Lo va a apartar. Esa es la manera como Él va a cegar. Los ángeles le han traído a todas las personas delante de Él. Ahora Él va a comenzar a apartar. Y pondrá las ovejas a su derecha, a su mano derecha. Ahí la mano derecha implica poder, autoridad. Y los cabritos a su izquierda. Padre Santo, imagínense delante del Señor, unos a la derecha, otros a la izquierda, y yo ya estoy pensando, hay más en la izquierda. Hay más en la izquierda, porque más malos que se van a condenar. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Cómo los llama? Benditos, bienaventurados de mi Padre. Les dice: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano, si el reino fue preparado desde la fundación del mundo, esto implica que el Señor también escogió a los que iban a ser parte de ese reino desde la fundación del mundo. El Señor no anda por ahí como algunos creen, como ensayando a ver todavía. Hay gente que cree que el evangelio se tiene que predicar para ver si la gente responde. Tú y yo sabemos que predicamos el evangelio, sí, para ver si responden los elegidos. Los impíos nunca responderán. No van a poder. O sea, los de la mano izquierda no van a poder. Dice: bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Saltemos al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí. ¿Cómo los llama? Malditos, desventurados, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Parece ser, según este texto, que tan pronto Satanás y esta tercera parte de los ángeles cayó, ahí mismo el Señor ya tenía preparado el infierno, pero vienen ahora los incrédulos, los impíos, y van a ser lanzados allá. Los llama malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Saltemos al 46. E irán estos al castigo eterno, los malditos, y los justos a la vida eterna. Eso es lo que está hablando Apocalipsis 14, el día de que el Señor va a hacer su vendimia sobre este mundo. No se va a quedar ninguno. El mismo Jesús sabía, hermanos, que su misión no era solo salvar, sino condenar. Lucas 12:49. Lucas 12:49, porque mucha gente, y a veces hemos pensado, es que de pronto yo lo dije, no, es que la primera venida el Señor vino a salvar a cuanto más pudiera. Pero Él lo sabía. Lucas 12:49 dice: fuego vine a echar en la tierra.
Imagínense el que está predicando de amor, el que está predicando arrepentimiento, el que está hablando del reino. Él mismo dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Como veíamos en la clase, hermanos, el fuego de la ira de Dios no es que se va a encender, ya está encendido. La ira de Dios no es que va a venir, ya está. Solo que hay un día especial cuando va a ser todo esto. Y esto está muy acorde con 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar contribución a los que los atribulan. El apóstol Pablo dice, ¿cómo? 2 de Tesalonicenses 1, 6. Porque es justo delante de... porque es justo. O sea, esto es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y aquí estamos pensando en los impíos. Si los impíos han atribulado, entonces ellos deben recibir tribulación, y esto es justo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahí está hablando de un pueblo que va a entrar a un reposo, pero un pueblo que va a ser atribulado. ¿Cuándo va a ser esto? Y daros reposo con nosotros, dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis 14. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles con su poder, Jesús va a venir en una nube. No traje el pasaje, pero se acuerdan, en Hechos dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue llevado en una nube, así vendrá. Versículo 8. Bueno, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, el Señor no viene solo, viene con los ángeles, pero se va a manifestar, note, en llama de fuego. Yo no sé si usted ve el rapto por algún lado. Yo no lo veo. Dice que va a venir en llama de fuego, así que va a venir el Señor. ¿Y por qué llama de fuego? Recuerden que esto es obviamente una metáfora. Pero Él va a venir en llama de fuego, ¿para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios. ¿Qué dice Mateo 7? Muchos me dirán en tu nombre, hicimos. Pero Él dice, yo no los conozco. Es decir, si el Señor no los reconoce, ellos tampoco lo pudieron conocer. Conocer a Dios aquí es una intimidad, un trato íntimo. Tú y yo no conocíamos a Dios, tú y yo conocimos a Dios cuando Él por su gracia nos regeneró, nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra, y por el Espíritu Santo y por su palabra lo estamos conociendo en la intimidad. Sabemos quién es Él para amarlo, para adorarlo, para servirlo, porque lo estamos amando, lo estamos conociendo, lo hemos conocido, y por eso cuando Él venga nos va a tomar como ovejas. Somos su pueblo. Pero aquí dice que Él va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Está hablando de esa salvación, porque sí lo conocieron. ¿Quiénes no lo conocieron? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vean? Los que no lo conocieron no pueden obedecer al Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, muchos creen que el Señor nos salvó por pura gracia y no nos exige obediencia a su santo Evangelio. Pero mire que dice que sí. No lo conocieron y tampoco obedecieron el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahora vamos a ver esa pena. Pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, Dios sí va a estar ahí en el infierno, pero de otra manera va a estar con su ira. Ellos no van a ver a ese Dios de amor y de misericordia, a ese Dios digno de adorarlo, de exaltarlo. Allá van a ver a un Dios de ira. Y ahora lo vamos a ver. Versículos 19 al 20, hermanos. Vemos cómo los ángeles cosechan ahora la tierra para llevarla al lagar de la ira de Dios. Yo no quisiera estar en los zapatos de esta gente. Los ángeles le ayudan al Señor y cosechan la tierra para llevarla al lagar de la ira de Dios. Versículos 19 al 20 de Apocalipsis 14.
Y el ángel, cuando le dice el otro, ¿se acuerda? Tiene la hoz, vaya, ya es hora, hágale. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, es decir, cosechó. Y vendimió la viña de la tierra. La viña, donde están las uvas, los ramales. Dice que vendimió la viña de la tierra. Hasta ahí, se ve bueno. Pero dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Creo que ahora en la cena yo les decía, quería traer una imagen de un lagar, pero yo iba a varios lagares. Pero imagínense, hermano, como este salón cuadrado, digámoslo así, se hacían los lagares, o a veces redondos también. Y yo les decía en la cena que hay indicios de que ellos cogían y todas estas uvas, cuando ellos cosechaban, las tiraban allá. Usted conoce los ramilletes de las uvas, maduritos, y los tiraban allá. Y ponían varias personas, no sé si descalzos, eso sí no lo sé, pero a pisar las uvas. Y cuando pisaban las uvas, dicen que eso había una especie de drenaje donde salía todo el jugo. Yo le decía a mi esposa, yo no me tomo ese jugo, pero yo sabía que después de eso se reventaba. Así que el Señor ahora toma eso que era real y lo hace en una especie de metáfora para decirnos cómo va a ser la ira de Él. Y otra vez, hermanos, yo leyendo esto nomás, dice que este ángel fue y tiró la hoz sobre la tierra y vendimió la tierra, vendimió la viña de la tierra, es decir, no quedó ninguno. Y luego dice, y echó las uvas aquí son las personas, y las echó en el gran lagar, porque es muy grande, el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, porque en la ciudad, Jerusalén es el pueblo de Dios. Aquí lo hizo fuera de la ciudad, donde Jesús también murió fuera de la ciudad, dice. Y del lagar, note, cuando fue pisado, y no sé, creo que el mismo Dios lo pisó o envió a alguien, no sé, dice que fue pisado. Pero cuando fue pisado, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, o sea que fueron caballos, por 1600 estadios. Era normal cuando ellos estaban pisando que las salpicaban, y dice que estos que pisaban el lagar cuando salían, aún hasta sus vestidos, y ahora vamos a mirar eso, se salpicaba del fruto de la vid, del jugo que salía. Pero ahora el Señor está pisando personas, y la sangre de esas personas está brotando hasta el freno de los caballos. Es una metáfora para mostrarnos cuál será la ira de Dios derramada sobre el mundo impío. Vamos a mirar aquí como esa misma metáfora que vemos ahí está en Isaías 63, voy a leer del 1 al 6. Porque la miel de la tierra, hermanos, ha sido cegada. Y aquí hace referencia a esta profecía de Isaías 63, 1 al 6, donde dice: ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Vamos a ver por qué trae vestidos rojos. Dice que este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es ese? Trae los vestidos rojos, pero él marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, o sea que es Dios. Grande para salvar, ese Dios. Luego pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. ¿Se da cuenta? Cuando se pisaba el lagar, las ropas se ponían rojas. ¿Por qué rojo tu vestido como el que ha pisado el lagar? Versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar, solo Dios, y de los pueblos nadie había conmigo. Ahora note, los pisé con mi ira,
y los hollé en mi furor. Eso hollar es pisar. Hollé en mi furor, note, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Por una parte redimidos, pero por parte venganza. Dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, fue el brazo de Dios, y me sostuvo mi ira. 6. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Dios pisando a los impíos, que lo único que puede salir es sangre, como cuando se pisan las uvas. Y dice que el vestido del Señor se puso así. William Hendrickson aquí nos dice lo siguiente: la viña de la tierra simboliza a la multitud entera de los hombres inicuos. Sus uvas son los incrédulos. Así como las uvas son holladas y pisadas, así también los inicuos van a ser destruidos y castigados eternamente. Las uvas son echadas en el gran lagar de la ira de Dios y pisadas. En la imagen que Juan vio aparece un lago de sangre tan profundo que los caballos pueden nadar en él. Dicen que llegó a los frenos de los caballos, imagínense. Ahora, dice que por 1600 estadios, dice que los 1600 estadios nos hablan del juicio enteramente completo sobre la tierra y sobre los inicuos. Ahora, Chicabel allí dice lo siguiente, aclarar un poquito ese punto. Dice que el esparcimiento de sangre a una distancia de 200 millas, es decir, 1600 estadios, o aproximadamente 184 millas o 300 kilómetros para nosotros. Dice, desde la ciudad corresponde con la longitud aproximada de Palestina media, desde Tiro hasta la frontera de Egipto, es decir, aproximadamente 1664 kilómetros. ¿Sí? Dice que esto subrayaría mediante una hipérbole la extensión de la destrucción de las naciones que se profetizó que ocurriría fuera de Jerusalén. Pero el número podría ser figurativo para un juicio mundial completo. 1600 es el producto de los cuadrados de 4 y 10, los cuales son figurativos para la completitud en otras partes del mismo libro de Apocalipsis. Entonces, 1600 estadios, esto es lo que nos está hablando, hermanos, es que es una obra completa. Hay un solo día de la ira de Dios y esto es lo que va a pasar. Ahora, para concluir, yo quiero que pensemos lo siguiente, porque ya lo dije en el momento de la cena, y esta tarde tú lo voy a pensar así también. Pero pensemos, hermano, ¿cómo será la ira de Dios sobre los impíos? ¿Quiénes son los que 144,000 que van a estar con el Señor? Dice, aquellos que recibieron el Evangelio, que fueron emblanquecidos sus ropas, que fueron lavados por la sangre del Cordero, aquellos que recibieron el Santo Evangelio y que guardaron sus mandamientos. Así habíamos terminado esa parte. Pero ¿quiénes son ahora aquí a los cuales Dios les va a derramar su ira? Esta parte que vimos de Apocalipsis de la ciega, lo único que nos está mostrando es el día de la ira de Dios, y lo está poniendo de una manera dramática para que tú y yo entendamos que esto es lo que va a hacer. El Señor, hermano, no va a venir con juego. El Señor va a venir con todo el esplendor de su ira, de su enojo, de su indignación. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que no se arrepintieron, sobre aquellos que no quisieron recibir el Santo Evangelio de Jesucristo, sobre aquellos que tuvieron en poco la Santa Palabra de Dios. Y por eso fueron sellados por el número 666, que es lo que estamos viendo acá. Ese día, hermano, va a ser cruento para la humanidad. Y ese día es real. Y yo lo veo allí, hermanos, leyendo allí Apocalipsis, metiéndonos allí como que ya está, ya es el día. Pero déjenme termino, hermanos, porque cuando yo miro eso y que va a ser cruel y obviamente duro, déjenme decirle como yo lo dije en la Santa Cena,
Tú y yo fuimos libres de ir a ese lagar, porque mi Jesús fue a la cruz y allá fue el lagar de Él, donde el mismo Padre, hermanos, derramó su ira sobre Jesús para que tú y yo fuéramos libres de esa ira. El Padre en la cruz derramó su santa ira sobre su Hijo para que tú y yo fuéramos librados de la ira de ese día, cuando Él va a venir con toda su ira y va a pisar el lagar, va a pisar a los impíos, va a pisar a los incrédulos con su ira y los va a destruir eternamente y para siempre del infierno. ¿Quién podrá ser salvo? Ahora es el tiempo. Todavía hay tiempo. Personas que no son creyentes que me escuchan, es el tiempo todavía. Si hay personas que aún no se han arrepentido, que andan como su vida tibia, es el tiempo. Porque este día va a ser real. Todos aquellos que creemos que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y que Él murió derramando su sangre para perdonar mis pecados, seremos liberados. Pero aquellos que no creen en Jesús ahora y que lo rechazan, ese día de la santa ira de Dios va a venir. Va a venir con todo su enojo y lo va a pisar. Y así como las uvas, van a ser todos ellos delante de la ira de Dios. Por eso, mi Dios, gracias por librarme de ese día. Y tú y yo vamos a darle gracias al Señor por librarnos de ese día, porque Él nos libró del día de su santa ira. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos.